Hola, ¿qué tal amigos, seguidores y suscriptores de el canal Es Crypto Trading? En esta oportunidad vengo a explicarles cómo agregar este indicador, el Squeeze Momentum, ¿verdad? Que es un indicador, ¿verdad? Que se utiliza en la estrategia que días pasados le he ido compartiendo. Y bueno, vamos a comenzar desde cero, cómo agregarlo, suponiendo que no lo tenemos, ¿ok? Em, Como ustedes saben, bueno, ya en lo que es el indicador de Long Short Signals, ya lo programamos en un video anterior. Si no lo han visto, pues les invito a ver los videos anteriores a este, donde se explica cómo configurarlo y cómo utilizarlo. Vamos en este momento a apagarlo y vamos a agregar este nuevo indicador. Vamos a quitarlo. Vamos a suponer que no lo tenemos. Vamos a eliminarlo acá de mis indicadores. Lo quito, lo elimino. ¿Sí? Aquí les voy a explicar brevemente cómo se utiliza, cómo funciona, de qué se trata. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos nuestro tablero ya de TradingView con nuestra sesión iniciada. Acuérdense que para tener TradingView simplemente tienen que abrir una cuenta, registrarse con su correo. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el link del indicador. Este es el link del indicador. Yo se los voy a dejar en la descripción del video. Lo abrimos en una nueva pestaña de la misma ventana donde tenemos la sesión de TradingView. ¿Sí? Accedemos a él. Aquí vamos a ver el nombre del indicador, quién es su desarrollador, todo el crédito de este indicador. De verdad que para este desarrollador se llama Lupon. Pueden ver en su perfil otros indicadores que tiene que son buenísimos porque te permite agregar varios indicadores en uno solo. Y de verdad que están súper bien programados. Me gusta bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrimos el link del indicador y vamos a bajar hasta donde está el código, donde dice script de código abierto. Y aquí vamos a ver una pestañita azul con una estrella blanca que dice añadir a los indicadores favoritos. Le vamos a dar un clic. Fíjense que cuando le di el clic ya de luego el mensaje cambia. Dice eliminar de mis indicadores favoritos. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Luego cerramos esa pestaña. Nos vamos a nuestra ventana de TradingView. Le damos acá a actualizar. Podemos darle clic acá o podemos presionar la tecla F5. Actualizamos. Una vez que cargue, nos vamos a nuestra sección de indicadores. Acá en la parte de arriba. Y en indicadores favoritos nos va a aparecer. Fíjense, acá está. Múltiples. By Lupon. Le damos un clic. Simplemente un clic. Y cerramos. Nos va a aparecer algo. Aquí vamos a subir un poco para ver mejor el indicador. Nos va a aparecer un poco desordenado. Lo que vamos a hacer es configurarlo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que acá se puede prender en este ojo. Podemos prender y apagar el indicador. ¿Sí? Vamos a configurarlo como yo lo uso para mi estrategia. Ya ustedes lo pueden programar a su manera, ¿no? Le damos acá en el icono donde está el engranaje. Nos va a salir una pequeña ventana con tres secciones: entrada de datos, estilo y visibilidad. Vamos a entrada de datos, ¿verdad? Vamos a dejar encendido lo que es donde dice Show Skews Momentum. Vamos a apagar ADX. Fíjense como yo lo enciendo y me aparece la ADX. La ADX es esta curva blanca. Yo la apago, inmediatamente se quita. Seguimos bajando. Vamos a apagar donde dice Show RSI Divergence. ¿Sí? Todo lo demás lo podemos dejar así. Vamos a ver qué más hay que apagar. Show MFI lo vamos a desactivar.
Show Cipher Dots los vamos a quitar también. Vamos a desmarcar las divergencias. Y estas 4 opciones que tenemos acá. Las últimas 4 de la lista que dice Plot Bullish, Plot Bearish. Ok. Vamos a la sección de RSI, que la tenemos por acá. Acá está. Y en RSI Separation vamos a colocar menos 50. Fíjense como el RSI se va a posar sobre la línea 0, sobre la línea esta horizontal. ¿Sí? Vamos a darle que aceptar para ver cómo va quedando. Fíjense, ya mejorando un poquito. ¿Qué estamos dejando acá? Estamos dejando el Squeeze Momentum, ¿sí? Con las cruces grises, las cruces negras, que son importantes porque estas son las que nos determinan la volatilidad que se genera en el mercado. Y este morado es el RSI. Eso lo vamos a acomodar un poco. Vamos de nuevo a configuración, movemos la ventanita hacia acá, hacia el lado derecho, para ver cómo va quedando en la medida que lo vamos configurando, ¿sí? Entonces fíjense, en estilo vamos a configurar el RSI, los valores del RSI. Esos están aquí, donde dice RSI. Acuérdense, acá arriba en estilo en RSI. Entonces, acuérdense que el RSI, déjenme explicarles algo primero. Acá en entrada de datos, en RSI, nosotros podemos configurar la longitud del RSI, a qué valor del RSI está esa banda superior, que generalmente es 70, la banda inferior 30 y la banda media 50. Recuerden que el RSI es un indicador del tipo oscilador. Entonces él tiene una escala del 0 al 100. Para valores por encima de 70, decimos que el mercado está sobrecomprado. Entonces sería un momento para entrar en venta. Y para valores por debajo de 30 decimos que el mercado está sobrevendido. Es decir, que en cualquier momento ya se agota esa tendencia fuerte bajista que hay y comenzamos a subir. Es decir, podemos entrar en compra. ¿Ok? Estos valores los podemos modificar como queramos. Si para nosotros el mercado está sobrecomprado por encima de 75, lo ajustamos acá. Si para nosotros el mercado sobrevendido está por debajo de 28 o de 25, lo ajustamos acá. ¿Okay? Entonces es importante que sepan que todos esos parámetros los podemos ajustar acá. Luego, bueno, vamos a estilo, vamos a cambiar esos colores, más que todo para que visualmente sea más cómodo. Entonces a mí me gusta colocar el color cuando el RSI sobrepasa esta barra de acá, que es el valor 70, yo le voy a poner para que se me ponga azul. Entonces yo le pongo azul y le pongo esta línea media, ¿sí? Y le doy aceptar. Para que el RSI se me marque cuando está sobrevendido, yo lo voy a poner naranja. Igualmente le marco el grosor acá. Le dejo opacidad 100%, le pongo el grosor la segunda línea. ¿Sí? Le toco aquí afuera de los colores. O sea, no toco acá, sino acá para que se me cierre esa ventanita. El color interno, es decir, cuando el RSI está entre 30 y 70, lo voy a dejar blanco. Y le voy a poner una opacidad del 60%. 60. Y le voy a dejar la línea delgada. Fíjense cómo inmediatamente cambió. Siempre que el RSI esté entre 30 y 70, fíjense cómo se va a ver esa línea clara, blanca clara, porque así yo lo puse. Acá lo dejamos en negro, en línea delgada, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Vamos a agrandar, vamos a subir acá un poco para ver mejor el indicador, ¿verdad? Fíjense cómo. Vamos a ver, un momento. Vamos a salir un poco. Vamos atrás, vamos a hacer un backtest.
Bueno, en este caso yo alterné los colores, ¿sí? Me gusta en realidad es que el azul me aparezca cuando el mercado está sobre comprado, ¿sí? Entonces vamos a ajustarlo. Sería algo así. ¿Sí ven? Entonces, cuando el mercado está por encima o ya se empieza a poner sobrecomprado, esa línea se va a tornar azul oscuro. Cuando estamos con un mercado sobrevendido, vamos a ver aquí un poco atrás, fíjense, la línea se pone completamente naranja, ¿ok? Vamos a quitar este fondo morado que no me gusta mucho. Igualmente acá, ese vamos a buscarlo por acá. A ver dónde es que está ese fondo que no me gusta mucho morado. Aquí está, donde dice RCI Background. Vamos a darle clic. A mí me gusta un color un tanto blanquecino. Blanco, ¿sí? Puede ser este segundo blanco que tenemos acá. Y le damos bastante opacidad. Simplemente que nos genere una pequeña opacidad, una pequeña nube. Le damos a aceptar. Fíjense cómo se ve mucho más bonito. Tenemos nuestros valles verdes, verde claro, verde oscuro, valle rojo claro, rojo oscuro, ¿sí? Y tenemos encima del Excuse Momentum el indicador RSI, que nos va a decir cuando está tornándose azul que estamos sobrecomprados y cuando está tornándose naranja que estamos sobrevendidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya lo tenemos. Vamos a bajarlo un poco, ajustarlo. Y bueno, principalmente eso es toda la configuración de este indicador. Como pudieron ver, hay muchas más opciones como ADX, como puntos de compra-venta. De verdad que tienen muchas opciones para configurar. Yo particularmente lo uso así. Aquí les quería explicar un momento cómo analizar ese Excuse Momentum, ¿verdad? Les tengo aquí una diapositiva. Para que vean cuándo es ideal entrar en una moneda cuando ese indicador nos da esas diferentes alertas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un valle que está por debajo, ¿verdad? De la línea 0. Y tenemos un valle que está por arriba de esa línea 0, que es esta línea horizontal que vemos acá. ¿Ok? Y esto lo podemos definir como cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en este cuadrante, el segundo cuadrante, es decir, cuando ya nuestro monitor se está girando al alza, es cuando nosotros decimos que hay un impulso alcista. Y lo ideal es entrar en este momento. Particularmente me gusta esperar que se desarrolle un poco y entrar aproximadamente al 40%, al 35% de esta línea, de esta distancia. Desde acá hasta acá me gusta entrar cuando el indicador está aproximadamente por acá, porque ya está confirmándose ese impulso alcista. Y eso nos garantiza que nos vamos a ganar todo este recorrido hasta que pasamos del impulso alcista a la fuerza alcista y finalmente en esta etapa se agota el movimiento y ya va a comenzar el impulso bajista. Esto es para un movimiento en long, en compra. Ahora si lo que nosotros queremos es entrar en venta o en short, tenemos que entrar es acá, en el cuarto cuadrante, cuando tenemos ya ese impulso bajista. Igualmente debemos esperar que se confirme. Una vez que ese impulso bajista esté confirmado aproximadamente al 40%, al 50% del movimiento, podemos entrar en venta. Y de verdad que
si usamos este Excuse Momentum aunado a nuestras alertas de compra-venta, ¿sí? De verdad que vamos a tener unas entradas muy buenas. Se los garantizo. Bueno, de momento, de eso quería hablar en este video, explicarles, porque muchas personas me escribieron al privado que querían aprender a programar este indicador, porque era lo que les faltaba para operar de lleno con la estrategia. Y bueno, acá lo tienen. Les recuerdo que se suscriban al canal, que compartan, que comenten, para que esta información llegue a más personas. Y bueno, esperen nuevos videos. Pronto voy a operar y me voy a grabar, y en cuanto pueda, pues les compartiré más operaciones. Más ejemplos de la operativa, más situaciones que se van presentando. Espero que esta información les sea de gran utilidad, y cualquier duda, entren al grupo, comenten o escríbanme directamente. Bueno, espero que con esto quede todo aclarado. Saludos.